Hace apenas 24 horas llegaba a la estación sevillana de Plaza de Armas, conocida popularmente entre los sevillanos como la estación de Córdoba, el último tren de su historia. Una historia de casi 90 años en los que esta estación de arquitectura neomudéjar que impactó a los viajeros de principios del siglo llegaría a convertirse en uno de los centros neurálgicos de la vida sevillana. La estación, cerrada, como les decía, desde ayer al tráfico ferroviario, será la sede del pabellón de Sevilla en la Expo. Después se reconvertirá en un centro comercial y recreativo con el que Renfe pretende amortizar las cuantiosas inversiones que la remodelación de la red arterial ferroviaria de Sevilla ha supuesto para la compañía. Sea este reportaje que les ofrecemos a continuación nuestro pequeño homenaje a un lugar que durante años ha sido testigo mudo de recibimientos multitudinarios, de despedidas no siempre alegres y, en definitiva, nuestro homenaje a un espacio en donde, por encima de los ruidos, las prisas y el humo, se han vivido una parte importante de los sentimientos de una ciudad. ...89 años de historia, todo lo que es nuestro siglo XX andaluz, forjado por ese camino de hierro sin final que componen las vías, se cerraron anoche con el tren que llegó a Plaza de Armas a las 11:10, procedente de Lora del Río. Con él llegan y mueren a la marquesina de Plaza de Armas, la estación de Córdoba, como siempre se la ha conocido, despedidas, abrazos, sueños y 1000 personales historias que la memoria del sevillano y del viajero no podrán olvidar. En 1859, este mismo tren partía de Sevilla, coincidencias de la historia, hacia Lora del Río, precisamente, inaugurando la primera estación ferroviaria de la ciudad. Las condiciones de esta estación recuerdan más a un recinto ferial para ganado que a un lugar para recibir viajeros. Sería en 1889 cuando se iniciaron los proyectos para una estación definitiva. Fue el ingeniero francés Nathan Schuss, de la compañía MZA, Madrid-Zaragoza-Alicante, el encargado de llevarlo a cabo. Sin embargo, hasta 10 años después no empiezan las obras, dirigidas por Nicolás Suárez y Albizu, con un nuevo proyecto del ingeniero José Santos Silva. Antonio Barrionuevo, encargado de la reestructuración de Plaza de Armas que se hizo en 1982, nos cuenta cómo nació la estación. La estación de Córdoba, como se puede ver en esta postal de principio de siglo, es un edificio que se levanta en Sevilla justamente entre los años 1898-1900. El actual edificio de viajeros que se llama Sevilla Plaza de Armas y que popularmente se conoce con el nombre de Estación de Córdoba. Como se ve en esta foto, básicamente es una estructura metálica de una gran envergadura, de unos 30 metros de luz libre y 100 metros de larga, y que está inspirado, según en la memoria, consta en la memoria, en las mezquitas de Tánger, en el frente del patio de la mezquita de Tánger, y los dibujos del patio de Arrayanes de la Alhambra. Es una idea que yo creo que donde radica la popular imagen de esta estación tan querida poco por los sevillanos, porque supo encontrar un estilo, una entidad propia, para diluir ese gran espacio técnico, digamos, de la nave. El ferrocarril, que siempre ha sido principio de desarrollo y progreso, hizo posible la industrialización de nuestra región y la permanente comunicación con el norte, siendo Plaza de Armas el punto de unión con Madrid en las primeras décadas de nuestro siglo. Pero la estación de Córdoba ha sido mucho más para la ciudad de Sevilla. Nos hemos quedado sin una cosa que eso es, para nosotros es parte de nuestro, yo qué sé, digamos de nuestra vida, porque si tengo la edad que tengo, pues si ya se lleva la estación de Córdoba. Mi abuelo fue ferroviario, mi padre es ferroviario y un hermano que tengo que trabaja en el taller, que es ferroviario también, y un sobrino. Pero los hijos no, los hijos yo lo que tengo son hembras y ninguno han querido entrar aquí para trabajar aquí. Eso es lo que yo hubiese querido, que hubiese seguido la tradición de ferroviario. Si les quiere usted que le diga que el corte de río, la carretera se hicieron con 300, 400 borricos con angarilla cargando arena y piedra de las canteras de Alcalá, así taparon el corte de río. Y donde está hoy la cantina, que va a desaparecer dentro de unos días, ahí paraban unos carros que era lo que hacían el transporte. Entonces no había camiones y ahí se cargaba el transporte a base de... En fin, que yo he visto tantas cosas aquí. Hoy, aquí antiguamente, pues yo le hablo, si puedo decir la palabra, un tal Churrita,
que esperaba a los toreros ahí en los Gabrieles y le llevaba el equipaje al Hotel Colón, en fin, y les ayudaba y eso, y le daban 2 pesetas y el hombre también vivía. ¿Qué toreros habéis visto pasar Por aquí, infinidad de ellos. Por los Gabrieles, ahí se vestían todos, empezando por Rivirita, el Paquirri, toda esa gente, el de Fuengirola, el Miguel, el Márquez. Lo que pasa es que cuando ya cogías, por ejemplo, la alternativa, ya tenían más categorías y entonces ya de la estación de Córdoba se iban al Colón. Y bueno, yo he visto aquí pues varias, una de las primeras fueron, una vino Brigitte Bardot, que vino en un coche caballo y toda la estación, pum, se volcó aquí para ver y vimos a Brigitte Bardot. Por cierto, estaba más canija que la y después pues la Marifé. La estación de Córdoba fue testigo de luto y lágrimas, al igual que Sevilla entera y su Macarena, cuando Joselito el Gallo llegaba el 21 de mayo de 1920. Venía herido de muerte por un toro de Ortega en la plaza de Talavera de la Reina. Antes Madrid le había llorado su último adiós en Atocha. Sevilla se volcaría como un solo hombre, en un solo adiós, desde su estación, por sus calles, hasta el cementerio de San Fernando. La estación luciría sus galas en 1929 para recibir a personajes tan insignes como el propio rey, Alfonso XIII, que acompañado de la reina Victoria Eugenia, venían a inaugurar la exposición iberoamericana. En los meses siguientes, miles de andaluces, miles de españoles y extranjeros pasarían por la estación para visitar Sevilla con motivo de este acontecimiento. Esta máquina es de la exposición iberoamericana del año 29. Su procedencia es alemana, de una casa alemana. Yo me acuerdo muy vagamente de haberme subido en este tren cuando en la exposición la otra, porque era muy pequeñillo. Don Juan de Borbón, el conde de Romanones, con otros personajes ilustres, cruzando los arcos neomudéjares del vestíbulo, marcaron una etapa histórica del ferrocarril en Sevilla. Con la guerra civil, Plaza de Armas tuvo que traer y llevar a soldados y fue testigo de lágrimas de novias y madres que no sabían si volverían a verlos. Mi padre, desde esta vía me trae a mi recuerdo porque en el año 1936, precisamente el día 18 de julio, salió de esta vía con el Exprés de Barcelona, en el cual pues nos llevamos 3 años sin poderlo ver, porque le cogió ya la guerra en aquel lado, en la zona republicana, y nos llevamos pues 3 años sin verlo. Desde aquel día hasta hoy, el mozo número 14, el 14 como le llaman cariñosamente sus amigos, llevó cientos de bultos y maletas desde el taxi al vagón y del vagón al taxi. Luis era el último mozo que quedaba. Ahora no tendrá que soportar el tráfico de la calle de la Legión y quizá estará más cómodo en la nueva estación de Santa Justa, pero el café rápido de la cantina con sus colegas, ese no volverá. La vieja cantina, lugar de encuentro de los trabajadores del tren, es el único edificio que se vendrá abajo por las obras de infraestructura del 92. La estación es también conocida entre sus trabajadores como el Penal, porque el que menos lleva 20 años, como comentan con gracia y cierta nostalgia los viejos del lugar. Entre las 1000 anécdotas que se relatan de la estación, quizá destacan por lo aparatoso y reiterativo las 3 ocasiones en que un tren se saltó los topes y apareció prácticamente en la calle. El primero fue en los años 40, pero el más grave ocurrió el 22 de julio de 1978. Un tranvía arrasó la librería, cogiendo de camino a un viajero que esperaba leyendo el periódico. Madre, el accidente. El accidente fue, estaban mi madre y mi padre, estaban aquí, porque esto se abre siempre a las 6 de la mañana, ¿no? Y entonces en aquel tiempo se abría por aquel lado, por dentro. Y estaban esperando que pusieran el tranvía para Córdoba, y no sé qué le pasaría, si fallaron los frenos o lo que sea, que cuando llegó al tope, saltó el tranvía y se metió, pues se llevó el estanco, que estaba vacío, gracias a Dios, porque ya había muerto la dueña, y media librería. O sea, a mi madre le pasó el tren rozando. Hasta 1982 no se cambiaron los viejos topes de madera por las toperas de hormigón. Fue con motivo del último traje que estrenaba la estación. Venían los mundiales de fútbol y Renfe quiso adecentar todas sus estaciones. Tuvimos que hacer en 2 meses proyecto y obra de lo que es la configuración definitiva de la estación. Nosotros partimos en ese concurso
de una idea del cerramiento que se había hecho en 1905 por los hermanos Jarreño, un taller de fundición de Madrid, que había hecho un vitral para tapar la boca sur de la nave de la estación, y se habían inspirado también en un estilo un poco arabeizante para plantear un acuerdo con el estilo de la estación. Este gran vitral, con su orden modular, nos sirvió para plantear unos nuevos cerramientos de cristal, tanto en la fachada, digamos, que da a la Plaza de Armas, la antigua Plaza de Armas, y la fachada hacia Marqués de Parada, acondicionando como vestíbulos cerrados lo que antes eran porches abiertos. Esta sala de espera, junto con los vestíbulos, las nuevas taquillas y la conexión entre vestíbulos, formó un edificio de cabecera antiguamente inexistente que dotó de una nueva propiedad a la estación. No es Antonio Barrionuevo el único que argumentó en contra del cierre de la estación. No ha sido una decisión fácil, pero sí muy dolorosa. Desde hoy todos los trenes llegan y parten desde la estación de San Bernardo hasta que en la primavera próxima esté abierta la nueva estación de Santa Justa. Pero el cierre de la estación tiene consecuencias también dolorosas. José Fernández de Rivero, concesionario de la cafetería de la estación, desde que su padre se hiciera cargo del negocio en los tiempos de la exposición del 29, tiene ahora que cerrar el local. 23 personas se van al paro. ¿Qué va a pasar con esta cafetería? Pues nada, esto se cierra el día 30. El día 30. Tengo sobre mis espaldas, que yo no tengo el culpa de que cierren esto. Claro. A las 23 personas que tengo aquí conmigo. Vaya. Que son van a muchas. dar ruido, Que son muchas. muchos ruidos de cabeza me van a dar, sin tener yo culpa ninguna de ellos. De momento aún no sabemos nada, lo único que sabemos es que el domingo es el último día que esto está abierto, nos encontramos de momento en la calle y no sabemos nada de nada. Lo único que somos son 23 familias que estamos aquí, que nos vamos a ver en el paro y sin esperanza y futuro ninguno. Hemos hablado con personas de Renfe a ver si nos podían dar una cafetería o una opción para la nueva estación de Santa Justa y nos han prometido que sí, pero no nos han asegurado nada. También los locales de la calle de la Legión, próximos a Plaza de Armas, bares y pensiones que rodean a toda estación, deben reorganizar sus negocios para estos meses de espera hasta que llegue el bendito 92. El futuro dice que será muy bueno. Cuando llegue el 93 me pregunto usted otra vez y ya se lo diré. Las chimeneas de la Cartuja detrás, las primeras obras y los andenes vacíos nos hacen más próxima a la exposición. El nuevo recinto de la estación de Córdoba ha tenido varios proyectos. Esta operación de cierre de la estación yo creo que está muy bien, porque entre otras cosas esta estación nunca ha tenido continuidad hacia Cádiz, es una estación terminal y sin embargo desmontándola recuperamos toda una capacidad de borde en la calle Torneo importantísima, ¿no? Propusimos un edificio que sellara ciudad, que es el hotel, que tiene una altura más baja, que trabaja con una fachada hacia la ciudad muy racional, tiene 5 plantas. Y sin embargo propusimos un edificio mucho más singular, que es la torre de oficinas, que tiene una vocación metropolitana, es decir, que se va a ver desde todo el paisaje del Valle del Guadalquivir, desde la zona, desde la Expo, y que por tanto crea una nueva escala, una ciudad más contemporánea. Y el futuro, yo creo que es un futuro con un espacio, una especie de City Hall, de centro de ciudad, con la plaza que dejamos, que retoma la idea de entrar al ferrocarril, a la estación de ferrocarril por su parte trasera, cuyo edificio finalmente será un centro comercial, aunque durante el 92 va a ser una parte del pabellón de Sevilla, en la Expo, que albergará exposiciones de pintura y escultura contemporánea, y que al plantear no una manzana cerrada, sino una manzana suelta con edificios diferenciados, estamos también declarando una voluntad contemporánea de una nueva estructura urbana. Esta semana la estación ha visto salir a los últimos viajeros para la feria de Llarena y ha despedido a los últimos reclutas camino de Cerro Muriano. Salió también el Expreso de Barcelona y se llevó las últimas lágrimas del penúltimo emigrante. Trajo una decena más de nuevos hombres de Madrid con el maletín del 92 y se llevó 1000 penas, incluido el encogido corazón y las lágrimas de un sevillano que veía salir su último tren de su estación. Esta estación, que nos trajo a algunos a Sevilla, ha cerrado ya sus puertas para no dejarnos salir. Sus andenes entonaron anoche esa tonadilla del nuevo flamenco.
tú te vas, yo me quedo en Sevilla hasta el final.